En América Latina seguimos en vivo y en este momento voy a comunicarme con Juan Palagani. Juan Palagani es el papá de Felipe Palagani, este niño quien recibió un trasplante de corazón bajo un programa que recién, y digo recién porque fue desde el 2023 que se aprobó la práctica de este tipo de trasplante. Para entender esta noticia que hoy marca un antes y un después, un hito en la historia de Argentina, vamos a conversar con él. Le agradezco por su tiempo. Gracias por estar con nosotros en La Señal, Juan Palagani. Gracias a ustedes. Bien, quiero comenzar en este momento haciendo el ejercicio de memoria y tal vez haciendo la pregunta más importante antes que todo. ¿Cómo evoluciona Felipe hoy? ¿Cómo está él? Bien, por suerte Feli, la verdad que está mejorando muy bien, está evolucionando súper bien. O sea, la realidad es que el trasplante en sí, la metodología que se usó también ayudó mucho porque el corazón eh, sufre menos al estar menos tiempo fuera del organismo, entonces ayuda a que la recuperación sea mucho mejor. Más allá de que Feli, por suerte, estaba muy bien clínicamente al momento de recibir el trasplante, lo que también ayuda a que su recuperación sea mucho más rápida al no tener, digamos, que pasar por el proceso de recuperación de otro tipo de sintomatologías, como por ejemplo otros nenes que han tenido Claro. problemas de pulmón, que es muy común asociados al problema de corazón. Entonces, bueno, la recuperación se hace más lenta y a veces con más idas y vueltas. Peli, la verdad que está muy bien, por suerte. Es un gusto realmente, Juan, poder escuchar que evoluciona bien y esperamos pues que es de esa manera continúe. Le invitaba en un principio a que hiciéramos este ejercicio de memoria, recordar cómo fue ese momento, Juan, cuando ustedes como familia, usted a Pamela les hablaron la primera vez de miocardiopatía, de trasplante. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo tomaron? La realidad es que nos agarró muy de sorpresa. Si bien nosotros el tema de la enfermedad cardíaca es algo que de familia lo conocemos, ya Ok, hemos tenido otros antecedentes, incluso propios. Pero Feli era un nene que no tenía sintomatologías. Normalmente un nene que nace con una miocardiopatía congénita, quiere decir que la trae desde el nacimiento, claro. tiene sintomatologías muy, muy marcadas. Son nenes que son de bajo peso, que no crecen, que tienen dificultad para tomar el pecho porque se agitan mucho, se les pone moradas las uñas, los labios, las encías, por la falta de irrigación, tienen problemas de sueño, o son muy somnolientos, o sea, tienen como un montón de sintomatologías que son claros síntomas de alerta que la mayoría de los pediatras o de los médicos enseguida los notan. Ujú. Feli, la verdad que durante 5 meses fue un bebé perfectamente normal. De hecho, tenía una tasa de crecimiento súper buena, un peso muy bueno, era un nene activo, era un nene que se alimentaba súper bien. No había ninguna señal de alerta que uno puede decir está pasando algo desde ese lado. Eh, con él lo detectamos porque un día se agarró una bronquiolitis, o sea, Mm, algo medio típico en los bebés, claro. una afección respiratoria con algún virus, y cuando le hacen, él ya entra a la guardia muy desmejorado, con muchos problemas para respirar, y cuando le hacen la radiografía para ver los pulmones, se encuentran con que el corazón estaba muy agrandado, o sea, casi ocupaba tres cuartas partes del tórax, del pecho. Impresionante. Para la Eh, edad, por supuesto, y bajo esta idea, Juan, de que era un sí, nene sano, porque así se había vivido en los 5 meses tal cual. anteriores. Sí, sí, de hecho él había tenido los controles mensuales con su pediatra y ahí lo habíamos llevado varias veces a la guardia por alguna otra cosita, que si estaba molesto, porque estaba con tos, y en ningún momento ningún pediatra ni nadie encontró ningún síntoma de alerta. Los médicos hoy del italiano sospechan que o probablemente la evolución de su miocardiopatía ha sido tan gradual y progresiva que su cuerpo se iba amoldando y acostumbrando hasta llegar a un punto de quiebre, o el mismo virus que provocó la bronquiolitis generó una desmejora muy explosiva. O sea, ya su corazón venía con un problema, pero era un problema que lo podía ir sobrellevando y el virus terminó como de dilatar o de agrandar el corazón y lo llevó al punto en el que ya no era funcional, Claro. porque el corazón de Feli lo que tenía era que prácticamente no se movía. Cuando uno lo veía en los ecodoppler, era un corazón que en vez de contraerse como se debería contraer normalmente, apenas hacía un movimiento. Ok.
Entiendo. Ahora, Juan, quiero llevarlo a ese momento en donde lo Sí. tienen que hospitalizar y justamente allí se cruzan, ¿sí? Al azar, con quien momentos, ¿sí? Tiempo después se convertiría en el donante del corazón, nada más y nada menos de Felipe para esta jornada. ¿Recuerda usted cómo fue ese momento en el que se cruzaron ambas familias, en el que ambos estaban allí con un diagnóstico, con una esperanza? Sí, bueno, nosotros ingresamos en noviembre en el italiano. Y Luca ingresa, a Luca nos cruzamos con Lucas en diciembre, más o menos. Ujú. Luca estaba trasplantado de hígado, o sea, le había estado Sí, de su trasplante, sale de cirugía y todos los pacientes que salen de cirugía terminan en lo que se llama la hiperterapia, que es una terapia intensiva en la que se tiene, o sea, bastante rigurosa. Como los dos eran nenes chiquitos, estaban en lo que se llama, lo que le dicen las cunitas, que son como camas de hospital tipo cuna para bebés, y estábamos uno, por decir una manera, uno al lado del otro. Ese fue el primer contacto y justamente después en la sala de espera de papás, al cruzarnos, ahí nos ponemos a charlar y nos enteramos que ellos también son de Neuquén, bueno, esas casualidades. Ese fue el primer contacto y a posterior, cuando ellos fueron evolucionando, por decir una manera, que nos pasan a una especie de terapia intermedia, que son sí. habitaciones en las que ya hay dos camas de hospital común, digamos, ya no son camas chiquitas, contiguas, volvimos a estar juntos. Este, imagínate que en todo esto son tiempos bastante, o sea, estamos hablando de que por ahí estábamos un mes juntos en Claro. una habitación así. Juan, y usted decía las casualidades, yo me atrevería a decir causalidades, porque si bien el nombre de Felipe estaba en una lista de espera junto a otros niños en el país, pues justamente al azar está convivir esos meses con quien se convertiría en su donante. Hablemos de ese momento, Juan, cuando ustedes se enteran que justamente Lucas quien iba a ser el donante, porque además eran compatibles. ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo se enteraron? La realidad es que, bueno, a Luca le dieron de alta en su momento y él se volvió a Neuquén. Pasaron los meses, nosotros nunca perdimos el contacto con los papás de Luca, sobre todo mi mujer siguió teniendo contacto con la mamá, hablamos por WhatsApp y por teléfono constantemente. Luca se agarra a un virus, o el megalocitovirus, que es un virus que es muy agresivo con los nenes que están inmunodeprimidos, y Luca vuelve al italiano muy desmejorado, con una afección respiratoria muy grave. Hasta ese momento, nada, ninguna sospecha de nada en que podía pasar algo así. A Luca lo internan de urgencia, a él lo terminan conectando al ECMO, que es un aparato que filtra la sangre y la oxigena, con la esperanza como último recurso de ver si dándole un descanso a los pulmones de Luca, por ahí podían recuperar funcionalidad y Claro, le daban tiempo al virus de cursar y irse. Eh, claro. Lamentablemente Lucas fue desmejorando y el ECMO lo que tiene es que tiene un tiempo de vida útil. Normalmente pasado los 16, 17 días de estar conectado, el problema es que es un aparato que por el sistema, algo muy técnico, empieza a presentar fallas hasta que llega un punto en que ya no cumple con la función que debería. Claro, Llegado a este punto en el que ya estábamos hablando de que se estaba cumpliendo ese tiempo, lamentablemente hablaron con los papás de Lucas y les dijeron que había dos posibilidades: desconectarlo o esperar a que el aparato fallara por sí solo y se produjera el fallecimiento. Lamentablemente las dos opciones terminaban en un mismo escenario, pero ya no había opciones. Primero porque los pulmones de Lucas ya estaban totalmente destruidos por el virus, no funcionaban. No es viable trasplantar a un nene en esas condiciones con un virus activo de pulmones encima. Y hay que recordar que Luca además había sido trasplantado de hígado y durante todo este mes y medio que él estuvo con todo esto, no fue posible seguir con el tratamiento preventivo y de mantenimiento del hígado, por lo que el hígado empezó a fallar también. O sea que él tenía una falla multiorgánica ya. No funcionaban los pulmones, el hígado estaba fallando y al estar fallando el hígado, él estaba con la ictericia, estaba totalmente amarillo, lo que empezaba a afectar el resto de los órganos. claro. Juan, En ese punto, sí, sí, le escucho, le continúo escuchando. digo, en ese punto es donde la mamá de Luca empieza, porque a todo esto nosotros siempre seguíamos pendientes, porque en Sí, realidad estábamos pendientes de Lucas como estábamos pendientes del hijo de un amigo. claro, Queríamos saber qué pasaba. La mamá de Luca nos plantea, nos dice: chicos, yo quiero que Luca, ya
planteado el escenario de que lamentablemente el fallecimiento de Luca era cuestión de tiempo, ella nos plantea, ella sabía que nosotros estábamos muy metidos en todo lo que era el tema de donación, nos pregunta, yo quiero que Lucas done los órganos, ¿cómo tengo que hacer? Entonces nosotros le dijimos, mira, tendrías que hablar con los médicos porque el tema de la donación depende del cuadro clínico. Hay que ver si el virus permite que done los órganos, si la situación clínica de Luca, o sea, todo esto que veníamos hablando, hace viable esos órganos de donación, son ellos los que te tienen que decir. Bueno, pasaron un par de días y nos volvió a consultar. Me dice, no me están diciendo nada, no tengo noticias. A posterior nosotros nos enteramos que en realidad no es que no le decían nada, no le estaban contestando, en realidad es que por la característica de la situación de Lucas no era viable la donación porque no era un paciente con muerte cerebral. Claro. Es el único tipo de donación que hasta el momento se estaba realizando en Argentina y hasta donde tengo entendido en América Latina, Sí, por eso le que es decía en un principio que esto que se realizó, Juan, marca un hito en la historia, no solamente para ustedes como exactamente, familia, para el país, para la región. exactamente. Bueno, la realidad es que los papás de Lucas se plantaron, por decirlo de una manera, en una postura de que ellos querían que Luca done los órganos, no aceptaron un no por respuesta, y eso fue lo que hizo posible que esto se llevara a cabo, esa decisión tan tomada y tan acérrima de parte de Paula y de Nico, de que el final de Luca no podía ser de Claro. otra manera que si no fuera dando vida para otro lado, a Juan, otro nene. Sí, después de este inmenso gesto de amor y le confieso que le escucho y es inevitable no sentir el nudito en la garganta mientras sí. converso con usted, ¿qué palabras le nacen a usted como representante de esta familia por el inmenso gesto de amor que hizo los padres de Luca? La realidad es que esto hemos tenido la suerte de hablarlo frente a frente. No hay palabras, no hay manera realmente no existe la manera de expresar, porque estamos hablando de que directa o indirectamente, porque si bien Paula y Nico deseaban que fuera para Feli, la realidad es que podría haber no sido para Feli Claro, por varios factores, porque digamos la donación de órganos tiene esas cosas que depende de la compatibilidad sanguínea, de la compatibilidad del órgano, del tamaño, del peso, o sea, son una lista enorme de factores que tienen que coincidir para que dos personas puedan donarse un órgano al otro. Y muchas veces, por más que se den todas las características, tampoco son compatibles porque hay cuestiones morfológicas. claro. Si bien pensamos que los seres humanos no somos todos iguales, los órganos no son todos iguales de uno al otro, entonces a veces tampoco es posible. Entonces, ellos primero tomaron la decisión más altruista, que es que donar los órganos, que era para poder tener lo que es Claro. poder, poder darle Juan, vida a está otra persona. perfecto. Escuchar a sus hijos hablar es lo mejor que usted nos puede regalar en este Pero tengo momento. al otro chiquito. Y entonces, que haya sido para Feli Claro, fue un regalo creo que para las dos partes, porque bueno, ellos deseaban donar y cuando se enteraron que iba a ser para Feli, la felicidad fue el doble. Y la realidad es que no hay manera de expresarlo con palabras, porque cuando uno interpreta que le salvaron la vida a nuestro hijo, claro, mío y de Pamela, y que además en el proceso, como si no fuera mucho ya lo que hicieron, abrieron una puerta enorme que va a salvar no cientos, sino miles de vidas, si esto sigue curso, porque si esto, ya nos comentaban hoy que se está hablando que hay gente del exterior que está queriendo venir al hospital claro. italiano a aprender el procedimiento para replicarlo. O sea, si esto sigue este efecto dominó, va a ser algo muy positivo para la sociedad no argentina solamente, sino latinoamericana. Y aparte rompe con un montón de hitos, rompe con esto de que solamente la donación es con muerte cerebral, Claro, de que las familias no necesariamente tienen que conocerse, o sea que, está bien, esto fue una casualidad, fuimos dos familias que estábamos en el mismo hospital, que estábamos en contacto y que por azares de la vida el único posible donador terminó siendo Feli, porque si ellos hubieran estado en otro hospital nunca nos hubiéramos cruzado, claro. pero la realidad es que también demostró que podemos estar en contactos y que es un momento en el que de un lado se da un cierre y del otro lado se abre una esperanza. Claro, totalmente, Juan, y que justamente este tipo de acciones son las que a uno le dan esperanza en la humanidad. Quiero agradecerle por abrir espacio a algo tan íntimo como esto que le pasó a usted, a su familia, a su hijo, lo mejor
para Felipe. Una Muchas gracias. larguísima y exitosa vida. Ustedes son valientes, pero su hijo, sin duda alguna, es un gran guerrero. Muchas gracias. Ni hablar. Muchas gracias. Agradezco por estar al otro lado de esta pantalla. En el corte anterior tuvimos la oportunidad de poder conversar con Juan, el padre de Felipe, justamente este niño que recibió una donación de corazón que ha marcado un hito en la historia médica de la Argentina. Ahora vamos a conversar con Nicolás y con Paula. Ellos son los padres de Luca, quien donó el corazón en unas condiciones que eran atípicas y que abría un espacio a algo incierto. Gracias Paula y Nicolás por su tiempo. Sean ustedes bienvenidos a la señal de News para América Latina. ¿Cómo están? Y lo pregunto desde el corazón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias por su tiempo. Yo estoy hablando justamente de lo que ha sido este proceso que atravesaron junto a la familia de Felipe. Quiero invitarlos, porque así lo hice con el papá de Felipe, a que recuerden ese primer momento en el que se cruzaron como familia, en el que comenzó la charla donde eran dos familias con una situación de un diagnóstico complicado y una esperanza por sus hijos. Sí, nos cruzamos por primera vez el año pasado. Nosotros estábamos internados porque Luca había sido trasplantado de hígado y ellos llegaron derivados de otro hospital 2 días después, digamos, de que Luca fuese operado. Ahí fue que nos conocimos. Bien, hoy la conversación que puedo sostener con ustedes sin duda alguna tiene que recaer en la importancia de la donación de órganos. ¿Fue sencillo para ustedes? ¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión? ¿Sí? Frente a un escenario poco afable, pues poner el corazón de Luca a la orden para salvar la vida de otro. No, la verdad que no fue nada fácil. En el momento, Luca estuvo conectado a ECMO, a una máquina Sí, para poder seguir sobreviviendo. En el lapso de ese tiempo pasaron muchas cosas. Una de las noches yo tuve un suceso donde la máquina funcionó mal, en realidad se desconectó el oxígeno. Y en ese momento fue que yo vi que Luca no soportaba más, entonces como que eso me ayudó también a tomar la decisión por mi parte, que después lo charlé con mi pareja y ella también ya había tomado la decisión de que donemos. claro. Y ahora, ¿ustedes cómo ven en la actualidad los desafíos para el proceso de donación? ¿Qué enseñanza nos deja justamente esta circunstancia que ustedes atravesaron? No, más que nada, por ahí a las familias que dudan o que lamentablemente les toca pasar lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Eh, cada familia y cada persona vive las cosas a su manera y como se puede, ¿no? En una Claro, situación de este tipo. Pero la verdad es que en el caso nuestro, a nosotros nos dio mucha paz saber que Luca puede seguir viviendo en otro niño, que puede ayudar, más allá de no estar él acá físicamente con nosotros. Eh, y más que nada que en este caso se pudo hacer un procedimiento que no se estaba llevando a la práctica, eh, que se puede empezar a hacer, ¿no? claro. Que se pueda empezar a hacer más seguido. Entiendo que se tienen que dar un montón de condiciones para que esto se pueda, pero bueno, es posible. Entonces, eso. Ahora, el equipo médico que los acompaña en este proceso tiene un papel importante, ¿no? Al informarles a ustedes, por ejemplo, que efectivamente Lucas sí contaba con todo lo que se necesitaba para poder ser un donador en una situación delicada, en un escenario que no se había vivido antes. ¿Qué destacan ustedes del equipo médico que los acompañó? Y la verdad es que el equipo médico fue fundamental para nosotros. Nos escucharon, entendieron nuestro deseo, intentaron que se pudiera, nos acompañaron esos días, que la verdad que fueron muy difíciles, en el antes, en el durante y en el después. Estamos muy agradecidos por cómo nos trataron. La verdad es que el equipo humano que hay, no solo los médicos, también los enfermeros, la verdad es que eh, se respiraba un ambiente muy
era una mezcla de sentimientos, ¿no? En todo el hospital. Claro. No solamente para nosotros o la familia de Feli, sino que en general, porque bueno, conocían a los dos, entonces era una mezcla entre tristeza y alegría. Paula y Pero la verdad Nicolás, que ustedes, por lo que veo en cámara, se ven como unas personas bastante jóvenes. ¿Qué edades tienen? Sí, sí, yo 37. y yo 36. Efectivamente, son gente joven. ¿Qué le dirían ustedes, habiendo atravesado una situación fuerte como esta, a familias que hoy nos estén escuchando y que estén en una similar? La verdad que para mí como padre fue muy difícil. Más difícil es ahora llegar a casa y ver, no sé, llegamos y que estén sus juguetes tirados, su cuna armada, eso fue muy difícil, pero al momento de tomar la decisión y saber que vas a dar la posibilidad de salvar otras vidas, en ese momento no fue difícil, porque sabíamos que había muchos niños con los cuales tenemos relaciones con la familia que tenían la posibilidad de recibir ese corazón y que les iba a ayudar a tener otra oportunidad de vida. Claro, sí, sin duda. Conversar con ustedes, perdonen, dejo la emoción salir, representa poder conversar con gente de corazón que vale. Así que les agradezco sin duda alguna porque ustedes marcan hoy la oportunidad para que un ejercicio como este salve vidas a otras tantas personas y que hoy la gente que por desconocimiento, tal vez por falta de valentía, pues le digan no a la donación de órganos. ¿Qué mensaje, y con esto los quiero dejar tranquilos agradeciéndoles por lo que han hecho, le dan ustedes a todas las familias? No, bueno, eso justamente, que se puede encontrar paz, que los órganos no van al cielo, los órganos dan vida acá en la tierra. Eh, entonces, bueno, nosotros con Lucky nos pasó que si bien su paso por este plano fue muy corto, nos hizo muy felices, nos dejó muchas enseñanzas, él fue muy valiente, muy fuerte y la luchó muchísimo. Entonces nosotros nos apoyamos en eso, ¿no? Él nos enseñó y nos hace sacar fuerzas de donde no tenemos a veces para seguir adelante. Claro, un guerrero que vino a mostrar cómo era el camino claramente. A ustedes muchas Sí. bendiciones. Esto no suelo hacerlo, pero Dios los cuide y les deseo una muy buena vida. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias por el espacio.